todos, un cordial saludo, un abrazo fraterno a todos los que se encuentran en estos momentos en conexión. En estos momentos que nos encontramos atravesando circunstancias complicadas, por decirlo menos, desde un punto de vista económico, político, social, sanitario, que inevitablemente alcanza el tema educativo como parte de toda la fenomenología social y cultural de un país, y demanda de nosotros juicio crítico, eso que tanto le pedimos a nuestros docentes que inculquen en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, y juicio crítico para la acción constructiva. Una acción constructiva basada en la información, en la reflexión, en la honestidad, en la educación en valores. Es por ello que hoy nos vamos a ocupar de un tema de bastante actualidad, que es la educación básica regular privada durante la pandemia. Para ocuparnos de este tema, tenemos a Agnieszka Céspedes, quien es la fundadora de la ANAPEF, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú, a quien le damos la bienvenida, y con ella trataremos de absolver algunas grietas quizás que podamos tener dentro de nuestro conocimiento de cómo afrontar esta pandemia, sobre todo por el bienestar de nuestros hijos, básicamente por el bienestar de nuestros hijos y del futuro del país. Nos gustaría conocer, Agnieszka, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia. No, a ti, Yuri, te agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu presencia, por tu experiencia y por el conocimiento que puedas compartir con nosotros. Nos gustaría conocer un poco más sobre la historia y la labor de la ANAPEF. Agnes, dinos, ¿cómo y por qué surge la ANAPEF? Bueno, la ANAPEF surge una noche del 1 de abril de este año. Surge como una iniciativa ciudadana. Veía que no existía una plataforma y ya había grupos de papás que estaban descontentos con las respuestas y la situación que se venía dando en los colegios. Recordemos que las clases terminan más o menos para el 12 o 13 de marzo, que me mandan a todos a las casas, ¿no? Así que literalmente lo que se hizo, o lo que en ese momento hice, fue buscar en Google si existía a nivel nacional una asociación que agrupara padres de familia a nivel nacional de colegios privados, y no había. Así que misma película que uno busca, empecé siendo yo sola. A los 4 días ya éramos más de 200, a la semana éramos más de 1000, a las 2 semanas éramos más de 50.000, y fue creciendo de manera exponencial. A los pocos días se unieron y nos agrupamos más padres de familia. Y es ahí donde rápidamente decidimos formar una asociación. Pero, ¿cómo hacerlo en pandemia cuando estaba todo cerrado, notarías incluidas, ¿no? Y poder ejercer presión. Así que hicimos una asociación de hecho en ese momento, ¿no? Y decidimos todos luchar por un cambio en la educación. Luchar porque los papás no se vean nuevamente afectados por la falta de una plataforma. Luchar porque sabíamos que se venían meses muy complicados y sabíamos que en Perú la educación siempre ha estado dejada de lado, lamentablemente, o que los papás no han sido tomados en cuenta siendo protagonistas junto a sus hijos de justamente el privilegio y del derecho de educar. Así que hemos decidido y decidimos en ese momento, nosotros, los fundadores de ANAPEF, que somos 3,
constituirnos y empezar a hacer acciones. La primera acción que nosotros realizamos fue enviarle el memorial al presidente de la República, fue en comunicar y en dar mucha información a los papás, porque los papás no han tenido antes una plataforma que les permita tener información a tiempo real e información básica para poder tomar decisiones. Toda persona, para poder decidir si elige un camino u otro, debe estar bien informada. Por eso nos pareció prudente y necesario que en un momento de emergencia y crisis se les informe. Así que empezamos a encuestar. ¿Cómo saber qué es lo que los papás necesitan? Nuestra primera encuesta tuvo una muestra de más de 14.000 encuestados. Y la respuesta fue masiva. Primero, más del 80%. Vemos que el mensaje del presidente viene después del 15 de abril. Hasta ese momento empezaban el 2 de mayo. Más del 90% nos decía que lo que estaban recibiendo de clases, ellos lo consideraban como un apoyo, no como clases recuperadas. ¿Por qué? Porque nadie estuvo preparado para la pandemia. Nadie sabía que la educación a distancia o virtual se iba a dar de una manera intempestiva, tanto para los colegios como para los alumnos y los profesores. Nosotros, en Perú, por lo menos, tenemos un contrato, ¿no? Y los papás, la mayoría de papás, nos decían, si hemos firmado un contrato que es presencial, y nos están dando un servicio no presencial, bueno, ok, es porque es la pandemia, lo tomamos porque no nos queda de otra. Pero si no podemos salir a trabajar, y recordemos que el 70% o más del 70% de la población peruana es informal, eso quiere decir que si no salen a trabajar no tienen ingresos, entonces no iban a poder pagar los colegios. Porque, nuevamente, en la pirámide de necesidades, lo que un individuo, que una persona primero va a proteger y cuidar, y mucho más padres de familia, es que en la familia, dentro del hogar, no falte la comida, no falte la salud y tenga el techo asegurado. Y dado que la educación es un servicio público y es un servicio básico, que es un derecho fundamental, lo que nosotros como padres esperábamos era una demostración de solidaridad en el mes de abril. Y eso fue lo que nosotros pedimos y reclamamos en ese momento. Agni, acabas de abordar un tema muy interesante, que es respecto al carácter de servicio público de la educación. En realidad, en muchos países que quizás nos llevan la delantera en aspectos de tipo educativo, podemos encontrar una característica, ¿no? Que el Estado es el principal prestador de servicio educativo. La educación privada, digamos que satisface a un mercado con requerimientos, digamos que especiales. En cambio, en Perú, según cifras oficiales para el año pasado, estábamos hablando aproximadamente de 8.2 millones de escolares, de los cuales 2.1 millones, el 25%, bastante, se encuentran en colegios privados. Eso coloca a asociaciones como la ANAPEF en el marco de una realidad bastante importante que afecta a un sector importantísimo de la población, estudiantes fundamentalmente, y lógicamente a sus familias. Mencionabas que había que alzar un poco la voz de protesta. ¿Se podría esperar que una institución educativa, por su propio carácter humanista,
su propio carácter progresista, progresivo, porque forman a los nuevos ciudadanos, debería esperarse de ellos espontáneamente sintonía con la necesidad del estudiante y por ende de sus familias. Pero manifiestas que esto no se da, al punto de que tienen que existir este tipo de asociaciones, que si bien es cierto, es bueno que existan, pero quizás dentro de una realidad mucho más favorable que la que vive el país, debería ser pues para intercambiar puntos de vista, establecer de repente acuerdos para mejora educativa con los prestadores privados, pero no, tenemos que llegar al punto de que sea una plataforma de reclamo, de exigencia. Bueno, si me permites, sí, ANAPEF nace en la pandemia y empieza siendo plataforma de reclamo, ¿no? O de búsqueda de equilibrio, ¿no? Recordemos que el éxito de una sociedad se basa en el equilibrio, y nosotros en lo que es educación privada hemos encontrado siempre la balanza para un lado, y eso es lo que nosotros queremos que se corrija, queremos que exista un equilibrio. Es por eso que no nada más estamos dentro de los propósitos, los objetivos de ANAPEF. No es nada más el equilibrio, lo que son, sino también la calidad. Buscamos también cooperación internacional, buscamos también becas, o proporcionar becas para algunos alumnos. O sea, hay mucho por hacer, el tema de los libros, las editoriales, poder crear APAFAS y que estas APAFAS sí tengan una ley y no que sean nombradas a dedo, cosa que muchas veces pasa, ¿no? Tener mucha información, como te dije, para los papás, poder hacer planteamientos como que hemos hecho hace un par de semanas de la importancia del regreso de la filosofía, por ejemplo, a la currícula escolar, ¿no? De este curso tan importante que es para el pensamiento reflexivo. Y así, muchas otras sugerencias y objetivos que tenemos como ANAPEF. Pero sin duda, el hecho de que el año pasado represente, como tú bien has dicho, la educación privada un 25% y a julio de este año haya disminuido ya a un 22%, sigue siendo un porcentaje muy importante en lo que se refiere a la cobertura y a qué cantidad de estudiantes representamos, ¿no? Representa. Así es, en realidad eso es un signo de que el Estado no está cumpliendo su rol como prestador principal de servicios educativos, lo cual se ha evidenciado en otros servicios públicos, como es la salud. También lo que manifiestas en la relación proveedor de servicio, proveedor privado y cliente, con el cual se establece un contrato, esta asimetría también se ha hecho evidente en otros rubros que resultaría pues extenso citarlo, ¿no? Por eso es que hay los llamados libros de reclamaciones, que son muy importantes, pero en pandemia todo esto, por ejemplo, el monopolio de la venta de medicinas, por ejemplo. Sí, pero en el caso de la educación, creo que es importante que agentes desde la población civil llamen la atención respecto a los prestadores privados sobre una realidad que creo que deben ser conscientes, y pienso que estarán de acuerdo con lo que voy a manifestar, y es que el rubro como negocio, porque es un negocio, de la educación, así como de la salud, pero concentrémonos en educación, es un rubro muy especial. No es obtener la máxima ganancia, como lo sería de repente por la venta de algún artículo. No es comparable a la formación, a la educación
de un estudiante, ¿no? Y es muy importante también las iniciativas que tienen ustedes, más allá del reclamo, sino del enriquecimiento de la educación privada, que finalmente también tiene una relación, una correlación con la educación pública, ¿no? Porque la educación pública, si es que la educación privada mejora, la educación pública también tendría que buscar ponerse al corriente y viceversa. Quizás si la educación pública fuese mucho mejor, obligaría a los colegios privados a ponerse al mismo nivel y superarlo, ¿no? Si no, ¿por qué ¿Por qué no soñar? ¿Y por qué debe ser un sueño, ¿no? Pensar que nosotros no podemos tener un colegio como ocurre en la mayoría de lugares del mundo, donde según donde tú vives, vas a la escuela pública y finalmente tienes libertad de elección nuevamente, ¿no? Entonces tú como padre puedes elegir si tu hijo va a una escuela pública o va a una privada. Pero esa es una libertad de elección que hoy en día lamentablemente no sucede, porque hay una falta de oferta pública y hay un grupo grande, un porcentaje grande, que a falta de oferta pública migra a la privada, ¿no? Entonces el Estado es el que debe de poder proveer esta oferta pública para que el padre de familia no sienta que no tiene a dónde ir su hijo y que necesariamente tiene que ir a un colegio privado. ¿Por qué la oferta pública no puede ser de calidad? ¿Qué nos impide hacer eso? ¿Será de repente porque somos uno de los países que menos invierte en Latinoamérica, 3% del PBI en educación, mientras que otros están en 6 o en 7%? ¿Qué nos impide poder tener una buena oferta pública, unos buenos colegios, una buena infraestructura y que la educación privada siga y que los papás que quieran pagarla y quieren estar ahí estén, pero que estén porque realmente quieren estar y no porque no tienen a dónde más ir? ¿Ves? Son dos situaciones distintas, la libertad de elección a que no te queda de otra más que ir a la privada, y muchas veces la privada que tú eliges no necesariamente es de calidad. Entonces es muy importante el rol del Estado, y es muy importante porque muchos, y nos dimos cuenta, se olvidaron de mencionar que el Estado es el responsable de brindar el derecho a la educación, de proteger la continuidad educativa, ¿no? Y la continuidad educativa, ¿a qué nos referimos? A que los niños tienen que estar asegurados de poder continuar estudiando. Muchos han hablado de la quiebra de los colegios, ¿no? Y que debemos proteger a que los colegios no quiebren, porque si quiebran los colegios, ya no va a haber continuidad educativa. Yo acá sí hago un alto. ¿Por qué? Porque, como bien tú dijiste, los colegios son un negocio. Algunos dicen ser sin fines de lucro, pero finalmente son empresas. Entonces, en este momento de crisis son muchas las empresas que han quebrado, no solo en educación, en turismo, en transporte, en retail, pero ninguno de los que he nombrado ofrece un servicio que es un derecho. Así que el que debe de brindar este servicio es el Estado. El Ministerio de Educación es quien debe de poder proveer este servicio. Es quien debe de planificar a largo plazo, y yo creo que ya lo tiene. ¿Cuántas escuelas más tienen que construir, ¿no? ¿Qué infraestructura debe de haber? ¿Cuántos profesores más debo de poner? ¿Cambio la currícula? ¿Por qué la cambio? ¿Cuándo la cambio? Haciendo un barrido y un análisis rápido, se pueden lograr las cosas, pero hay que tener las ganas de hacerlo. No es imposible. Hay que tener las ganas de hacerlo. Y no se olviden, la voluntad política, ¿no? Exacto, la voluntad, es las ganas. La voluntad política que no se ha tenido en realidad históricamente, ¿no? Históricamente siempre la educación ha estado postergada. En realidad
desde que nacimos como república, ahora que estamos a puertas del bicentenario. Un poco tratando de enumerar las problemáticas en la pandemia, que es el tema específico en que nos estamos ocupando. Hay mucho que podemos tratar con la ANAPEF respecto a la educación pública y también privada, que básicamente es la que le da origen a ustedes. Pero en pandemia, ¿qué problemas o denuncias suelen recibir ustedes de los padres de familia? Bueno, las denuncias han ido a manera evolutiva cambiando, ¿no? Hemos tenido al principio los papás que querían salir del colegio e irse a un colegio del Estado, no sabían cómo, que el colegio no les daba la libertad de poder hacerlo, ¿no? Porque querían que pague marzo y pague abril, antes del decreto legislativo que sacó Minedo. Luego las denuncias eran que no les estaban entregando los documentos o les cobraban por los documentos. Luego las denuncias cambiaron a la coacción y a cosas mucho más graves, ¿no? La coacción, la intimidación, la manipulación, con denuncias que van desde profesoras entrando a una clase virtual, recomendándole a las niñas cómo debían imprimir un nuevo contrato y cómo debían ellas, por su inocencia, ¿no? Y sus aptitudes para la tecnología, tomar una foto de la firma del padre y pegarle el contrato y enviarse. Gravísimo. Denuncias de niños que han quedado fuera de las plataformas de estos nuevos contratos. Nosotros, la mayoría de denuncias que tenemos, si no pagas te voy a reportar a la central de riesgo, ¿no? Papá, paga porque si no, no vas a poder ver las notas de tu hijo. O bueno, como no pagaste, te vas a quedar sin plataforma. Y esto es un derecho que los niños tienen, ¿no? El papá puede tener las deudas con el colegio y es un problema que el papá debe de solucionar con el centro educativo. Pero el niño tiene el derecho a seguir estudiando, así el colegio no le guste, tiene que seguir estudiando porque es un derecho del niño. Así no les gusta, como te repito. Entonces la mayoría de denuncias han venido en ese tenor, ¿no? De muchos papás coaccionados, intimidados, muchísimo, y ahora lo que estamos recibiendo es, no hay más que hacer. ¿Qué más se puede hacer? El próximo año yo no voy a poder pagar. Y el próximo año, ¿cuántos alumnos más van a migrar? Nosotros, en la encuesta de abril, la tendencia era a que más del 20% migre a la escuela pública y un 60% quería separar la vacante en el colegio de origen para que, si todo mejorara, vuelva al colegio en 2021. La realidad es que 110.000 fueron trasladados y hablamos de que estuvo abierta la posibilidad de migración 2 semanas más o menos. 20% de la cantidad de alumnos que había a principios de año, nos salió una cifra casi de 400.000 alumnos. Nosotros preguntamos, y le preguntamos a Minedo, ¿el Estado está en capacidad de poder proveer educación para una migración de 400.000 alumnos? Si al día de hoy, a principios de año, no tenía la oferta. ¿De qué manera está planeando o piensa planificar la creación de escuelas? Debería ya estar haciendo obras, deberían ya estar construyendo, deberían ya de tener una visión de cuántas escuelas deben construir. Y no decirle, porque la respuesta es, no, casi, obliguemos al papá que se quede en la privada para que la privada no quiebre. Pero los papás no somos los encargados de subvencionar la escuela privada si no podemos pagar, ¿no? Debemos tener libertad de elección. Y esa libertad de elección se tiene que ver pronto, porque
se viene una situación bastante complicada, por un lado, pero por otro lado, otro punto de vista, es una oportunidad muy grande de poder mejorar realmente la situación de nuestra educación a nivel nacional, básicamente la pública. Creemos que es una gran oportunidad para una mejora estructural y muy buena. Así es, en realidad, al principio comenzamos mencionando los momentos difíciles, complicados, derivados ya no tanto de la pandemia, sino que la pandemia ha venido de alguna manera a exteriorizar y digamos que a elevar a nivel de crisis problemas que ya teníamos de estructura, de paradigmas del Estado. No hablemos ya solo del gobierno, sino del Estado y también del sector privado. Por un lado, el sector privado que no comprende que la educación básica, regular, y la educación en sí es un rubro peculiar. O sea, no lo puedes manejar como otro tipo de negocio, como una discoteca, como un hotel, como una fábrica, como un club. Bien. No lo puedes manejar de esa manera, es muy distinto. En realidad ahí hay muchas contradicciones, ¿no? La educación básica regular como derecho y como rubro de un negocio privado. Hay una contradicción que es muy difícil para un empresario resolver, pero si ha decidido establecer un colegio, se supone que ha resuelto esta contradicción, se supone. En realidad, como tú dices, es una oportunidad para modernizar la educación, pero en términos realistas ya estamos a septiembre y no estamos viendo todo lo que tú has manifestado, todas las medidas que tendría que realizar el Estado en coordinación con las escuelas privadas, que es el ámbito en el cual básicamente se concentra la ANAPEF. No estamos viendo en realidad que se esté dotando de infraestructura a la educación en el Perú, con el enorme, Perú es un gran país, pero desde un punto de vista literal, no solamente por su grandeza de riqueza, de historia, sino de diversidad y también de tamaño. Es un país enorme. Compáralo con Alemania, qué sé yo, con Suiza. Es enorme. Nosotros hemos calculado, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Hemos estado haciendo un poco de nutrición, ¿no? Así nos gusta llamar cuando investigamos un poco, ¿no? Entonces, si ya Perú sabía, o el gobierno sabía cuál es la realidad, ¿no? Un 40% más o menos, ¿no? Hemos calculado 36% de llegada a internet, ¿no? De conectividad a nivel nacional. Si 62% de la población tiene acceso a un televisor en señal abierta, y si lo máximo es un 83% que tiene acceso a un celular, entonces, ¿cómo no prever que una deserción gigante se iba a venir? La cifra que tenemos de deserción en la escuela rural, según los cálculos de los que han podido o no han podido tener conectividad, llega al 500.000 de estudiantes. Es escalofriante. Entonces, es muy injusto y completamente desproporcional que a septiembre hablen del tema y que las famosas tablets no se hayan repartido. Pero finalmente creemos nosotros que las tablets no van a solucionar el problema, ¿no? El problema se va a solucionar planificando, abriendo escuelas y siendo buenos proveedores de este derecho. Así las cosas se solucionan, ¿no? Entonces, si la educación es el inicio o es la columna vertebral de una nación,
es fundamental que la inversión represente lo que vale. Si nosotros como país queremos crecer, queremos tener ciudadanos que en 30 años o en 20 años sean los que nos gobiernen, hoy debemos de sembrar eso, hoy debemos de trabajar. Y no es la misma cangaleta cada año, cada 5 años que lo vamos a hacer y no sucede. Y la educación va quedando así, aplazada, dejada de lado y olvidada. ¿Por qué los niños que están en los poblados más alejados no pueden estudiar? Quieren estudiar, han demostrado con todas las noticias cómo caminan para poderse conectar. Quieren estudiar. Y eso no le parte el corazón a mí como madre, sí, pero al Estado no se da cuenta. Y no es un problema de ahora, es un problema que viene de años, porque esta información no es que hoy la hemos encontrado. Esta es información que está desde el 2017, del último censo. Entonces, ¿en qué ha trabajado el Estado hasta la fecha para estas zonas? Bueno, cuando ya introduces tú la realidad de la educación rural, estamos hablando de una problemática mayor, ¿no? Si en las zonas urbanas tenemos sectores de pobreza y pobreza extrema, en la zona rural la cobertura es educativa, deja mucho que desear. Si bien en Perú existe una cobertura, digamos que bastante grande de educación, pero no llega con calidad, no llega con la calidad. Hay una escuelita que son 4 paredes y pum, pero ya llegó la escuela, y eso no es el hecho. Eso nos lleva a una reflexión que espero que lo podamos tratar en otro momento, porque da para largo, es respecto, y quiero dejar ahí en el aire esta reflexión, ¿no? Como tú mencionabas, es una realidad harto conocida, no de los últimos 10 años, de los 20, de los 30, hablamos en términos de décadas, histórico, es un problema de la República. ¿Podríamos hablar de incompetencia? ¿O qué hay aquí? O sea, porque quienes de alguna manera, quien te habla, bueno, ha tenido oportunidad de elaborar en diferentes instituciones del sector público, y en realidad en el ámbito de asesores, en el ámbito de planificadores, de proyectistas, hay gente que al menos sus legajos profesionales, sus currículums, son bastante abultados, con estudios en el extranjero por varios años. Y eso nos lanza una pregunta cuya respuesta podría ser, por ahí creo que te escuché decir también, escalofriante. También en este aspecto la respuesta podría ser escalofriante. ¿Es error o es premeditado? Eso da para otro tema. Perú es un país lleno de desigualdades, ¿no? Como se viene deduciendo de lo que estamos conversando en este momento. Existen instituciones educativas de todo tipo, difieren muchísimo. Te lo digo por experiencia propia. A mí me ha tocado elaborar, soy docente, y de hecho he explorado escuelas muy pequeñitas con una realidad increíble, con una, ¿qué te puedo decir? Con una aula de cómputo compuesta por 3 computadoras, y de las cuales 2 funcionaban, en un colegio privado. No sé cómo es que se otorgan ese tipo de licencias. Muchos no tienen licencia, ¿no? Muchos no tienen licencia. Nosotros este año nos dimos con la sorpresa, comento, nos estábamos nutriendo de información, ¿no? Que había un porcentaje, ahorita no tengo el número, pero creo que era más o menos del 20% de las escuelas de Lima que no tenían licencia. Entonces, ¿cómo pueden funcionar sin licencia? Así sea el 1%, ¿cómo puede funcionar sin licencia? ¿Cuál es el estándar, no? Nuevamente, es el Estado que debe de decir, la escuela debe ser así, el salón así, ¿no es cierto? Debe de dar unos lineamientos. Difieren mucho. Sí, las escuelas difieren mucho sus recursos tangibles, ¿no? Sus instalaciones,
sus materiales educativos. Por ejemplo, hay colegios que son sencillamente domicilios. Colegios de inicial, primaria y secundaria. Y el patio de recreo es la azotea. Eso lo he visto. En realidad eso es un, por así decirlo, entre comillas, es un estándar, porque he visto muchas escuelas de ese tipo, y en realidad, ¿cómo es que esto ocurre y se permita que ocurra? ¿Cómo el Estado puede permitir que alguien invierta en este tipo de educación tan peculiar y tan delicada como es de esta inversión educativa en estas condiciones? La metodología. Y como defensa civil, claro, y como defensa civil permite, ¿no?, que niños puedan jugar ahí. Y hay muchas preguntas al respecto. Entonces, nuevamente, nosotros creemos que la oferta debe ser pública, que debe haber educación pública y debe aumentar la oferta, porque esto pondría la balanza otra vez en equilibrio, porque estas escuelas pequeñas nacen en casas a falta de oferta. Entonces, el papá no va a querer dejar a su hijo sin educación, ¿no? Si se amaneció intentando matricularlo y no consiguió el cupo, porque esa es la realidad, se amanecen para inscribirlos, no consiguen el cupo, ¿qué hago? ¿Dejo a mi hijo sin clases? ¿O lo matriculo en la escuela casa que está más cerca a mi casa? Obviamente lo matriculas, porque es una necesidad, hay una alta demanda, pero esta demanda no debe ser derivada hacia lo privado, debe ser derivada o debe poder abastecerla o cogerla la escuela pública. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora, si tú me preguntas y dejaste en el aire qué es lo que ha pasado los últimos 20 o 30 años, pues yo tengo dos versiones, ¿no? Una versión es la clásica y la que todos dicen es que pues no les conviene, ¿no? No les conviene invertir en la escuela pública o en más educación porque de esta manera, digamos que podrían hacer lo que quieran siempre. Y la otra versión es, vamos, de repente les ha faltado un poco más de personas con visión y planificación y buena gestión pública, gestión de recursos, ¿no? Eficiente para poder hacer las cosas. Yo soy de la idea que cuando uno quiere, uno hace las cosas. Cuando uno quiere y uno se apasiona por lo que hace, las consigue, lucha por ellas. No es difícil de hacer. Y volvemos a lo mismo, voluntad, ¿no? Voluntades. Estamos pasando por la peor crisis económica, de salud, y las últimas noticias, hasta política, los últimos años, 100 años. Entonces, ¿es esto lo que nosotros queremos seguir teniendo? ¿Y de qué manera lo podemos cambiar? ¿Acaso no lo podemos cambiar justo con lo que más hace falta? Empatía, valores, principios. Y eso está en la educación, en la formación. Entonces, ¿qué tipo de ciudadanos queremos formar para cambiar el futuro del Perú? Esto no se va a cambiar en 5 años, es a largo plazo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Tenemos las ganas? ¿Queremos hacerlo? Es voluntad. Se le requiere que el Estado haga un cambio de paradigmas, ¿no? Pero el ingreso al Estado de personas con otros paradigmas, porque me consta de que existen abundantes tecnócratas con los conocimientos para hacer las cosas, pero no existe lo que acabas de mencionar, que es la voluntad política, ¿no? Porque en realidad es un tema político. ¿Cómo encara la asociación, específicamente la ANAPEF, esta complejísima realidad, ¿no? Porque una cosa es de repente los atropellos o deficiencias o insatisfacción al cliente que pueda tener la red X educativa, la red de colegios X, no mencionemos nombres, porque cada uno tendrá pues sus denuncias.
no nos va a dar el tiempo. Y otro, pues, el problema del colegio pequeñito, chiquito, que también tendrá sus problemáticas y también tendrá sus denuncias. ¿Cómo encara esta compleja realidad? Seguramente tendrán ustedes denuncias, testimonios, peticiones de ayuda muy variadas. Y más allá de esas deficiencias, existen problemas comunes a la gran empresa educativa y a la micro, mediana, pequeña y microempresa, pues son empresas educativas. ¿Existen problemas comunes también? Te perdí por un segundo, pero te contesto. Sí, hubieron problemas, Nosotros, sí, había problemas un poco con la conexión. Nosotros evaluamos lo que son las escuelas pequeñas al principio, ¿no? Y lo segmentamos según las pensiones que los papás pagaban, ¿no? O pagan. Entonces, digamos que los más pequeños, con pensiones de hasta 250, vimos que iban a ser los que más iban a sufrir. ¿Qué terminó pasando? La mayoría de estos colegios, no voy a decir que todos, pero la mayoría, a pesar de que ellos son el 17% de colegios que dieron los descuentos que los papás estaban pidiendo, porque son, yo me saco el sombrero, dieron descuentos de entre 40 y 50% de las pensiones, pero a pesar de dar estos descuentos, los alumnos que tenían en una clase que eran de 28 alumnos o de 30, se quedaron con 10. Entonces, en el momento que hablamos con ellos, nos decían, ¿cómo sobrevivimos con 10 alumnos? Nosotros le hicimos una petición a Minedu a principios de mayo, y fue que subvencione las escuelas pequeñas para que no quiebren. Y la respuesta fue que ellos tenían reactiva. Y la realidad es que no tenían reactiva, porque estas empresas pequeñas no acceden a la reactiva. Ahora, si me preguntas a mí cuál es el denominador común en los padres de familia, en las escuelas pequeñas, muchos es que quieren salir y no les entregan los papeles, ¿no? O que quieren que les devuelvan la matrícula, que sus hijos han estudiado hasta principios de abril, y ellos han retirado a los niños antes de que salga el decreto, y claro, como los han sacado antes de que salga el decreto, y como no es retroactivo, entonces las escuelas no les devuelven la matrícula. Pero son estas mamás que necesitan esta devolución, entonces nosotros los apoyamos dándoles herramientas para que puedan negociar o proporcionándoles cartas para que nuevamente puedan negociar, porque el denominador común en todas es la falta de interés de negociar, la posición de yo domino y tú obedeces, yo decido y tú te sometes, y si no te gusta, te vas. Lamentablemente ese es el denominador común en la chiquita, en la mediana y en la grande. Y es este justo gran desequilibrio que mencionamos. Si nosotros analizamos un poco qué sucede en otros países, ¿no? Y nosotros vamos acá a recordar, porque a veces hace falta recordar qué dice la Constitución, ya que hemos hablado de derechos. La Constitución dice que nuestra economía dice eso, ¿no? Es una economía social de mercado, ¿no? ¿Y qué es la economía social de mercado? Es un equilibrio, ¿no? Entre la libertad de mercado y el principio de equidad social. Y nosotros hemos visto a un Perú que únicamente se ha ido a un lado, a la libertad de mercado, que la respetamos, pero que en momento de crisis debe de haber un equilibrio. En otros países, por ejemplo, Colombia, ¿tú sabes quién decide si los colegios privados aumentan las pensiones y si tienen aprobación del aumento de las pensiones? El Ministerio de Educación de Colombia. Lo decide él. O sea, no es que el colegio decide este año voy a aumentar 5% o 10%. No.
va al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, según la evaluación del colegio, decide si le da autorización de aumentar o no. Es más, no existe la cuota de ingreso. En Uruguay tampoco existe la cuota de ingreso. En Argentina tampoco existe. En Ecuador existe únicamente en 2 provincias. Y en el resto de países, de provincias no existe. Y algo más en Ecuador, que es el Ministerio de Educación, que también regula, ¿no? Porque el principio está en que se cumpla el derecho a la educación del educando. Y inclusive regula a tal punto de las matrículas no deben de costar más del 75% del valor de una pensión. En Brasil también, y una cuota de ingresos, si bien en Brasil las cobran, las cuotas de ingreso no valen más del valor de una pensión. Entonces, si en 5 países vemos que ministerios de educación sí regulan, protegen, ¿qué pasa en Perú? Claro, y mencionaste Chile, por ejemplo, Brasil y otros países en los cuales existen, y hemos visto en los últimos años, movilizaciones de movimiento estudiantil que incluye a los escolares de secundaria. Son chicos muy involucrados, es decir, son países que tienen problemas estructurales complejos, pero el Perú ha rebasado esos problemas. En el caso de Perú, y ya somos un ejemplo a no seguir a escala mundial a raíz de la pandemia, ya esto se llevó a un nivel insostenible. No olvidemos que en Chile, por ejemplo, previa pandemia, se habían vivido unas jornadas de protestas que incluían a los jóvenes, y entre los jóvenes a los escolares, donde elevaban reclamos, entre ellos la privatización de la educación. En fin, o sea, son países con problemas, pero en el caso de Perú es una falta de regulación prácticamente total, lo que nos ha llevado a una situación de crisis que no tiene aparentemente símil en la región, y menos aún si lo comparamos con... Claro, es decir, me parece muy interesante que hayas comparado con países de la región, países que tienen problemas, países en los cuales existen demandas del movimiento estudiantil, del movimiento del profesorado pendientes. Pero en Perú se ha llegado a un nivel aún peor, a un nivel increíble. Hace poco hablaba con unos amigos de Uruguay que mencionaste también, y cuando yo les menciono la situación de estos colegios domicilio, colegios casa, colegios pequeñitos, la asimetría que existe entre el proveedor de un servicio y quien lo recibe en el ámbito educativo y en otros ámbitos, pero concentrémonos en lo educativo, ya raya con lo, y esto me lo dijo una colega, con lo surrealista. Sí. Es decir, muy interesante que nos compares la situación de Perú con países que tienen problemas. O sea, ¿en qué situación nos encontraremos nosotros? Claro, es fruto de todo un proceso, de una serie de reformas que se hicieron en los años 90, que terminaron en convertirnos en lo que somos. Un país en los cuales el mercado es el que dicta la pauta, y cuando hablamos de mercado, hablamos pues de quienes tienen la sartén por el mango, y quien tiene la sartén por el mango es, sin lugar a dudas, pues el empresario, y no tanto así el cliente, y menos aún, también si lo queremos ver de esta manera, el trabajador, en este caso el docente. Conozco un caso muy de cerca de una red de colegios, que no voy a nombrar, por ejemplo, que no tienen sindicatos sus docentes, y la negociación respecto a ciertos bonos de reconocimiento por capacitación, es decir, si un docente se capacita en un año
más que otro recibe un bono de reconocimiento o de repente por logros. Todo esto se maneja individualmente. Mira, acá también se reproduce la simetría, ya con el docente. No dejemos un poco de lado al padre de familia, a la madre de familia, al estudiante. Todo este tipo de bonos se negocia empresa, corporación, docente. Es una simetría, pues, una balanza, pues, obviamente no agremiado, un docente que puede hacer, es muy poco lo que puede hacer, lo que puede demandar, lo que puede exigir, y lo mismo ocurre con los padres, las madres de familia. Por eso es importante que existan agremiaciones, plataformas de organización que planteen iniciativas como la ANAPEF. Bueno, ahora ya somos asociaciones formalmente inscritas en SUNARP, ya estamos legalmente constituidos. Nacimos como una iniciativa ciudadana, pero ya estamos legalmente constituidos como asociación. Eso cambió, ni bien se abrieron las notarías, fuimos rápidamente hacia la inscripción. Qué bueno, felicito este tipo de iniciativas de organización que deben replicarse en todos los niveles, porque sin organización, de manera individual, es muy poco lo que pueda hacer un trabajador, una madre, un padre, incluso un estudiante. Siempre hay que organizarnos. En los años 90 se satanizó la organización. Vivimos un periodo de guerra interna que satanizó la organización. Organización igual revoltoso. Revoltoso violentista, que incluso puede llegar a ser un violentista pues radical, incendiario, y no es así. La organización implica... A nosotros nos catalogaron en abril como un cargamontón de papás. Y no se trata de eso, se trata simplemente de defender los derechos de nuestros niños, ¿no? Y los derechos también de nosotros. Muchos papás también han visto restringidos sus derechos a la libertad de expresión en los mismos centros educativos. Así que es momento de simplemente defender los derechos y de recordar de qué se trata una sociedad y qué es lo que queremos como futuro de nuestro Perú, ¿no? Yo creo que todos queremos, adoramos y queremos realmente que mejore. Así que no hay nada más querer, ¿no? Yo siempre digo, claro, uno de palabras puede llenar la boca, pero uno debe demostrar con hechos las cosas que quiere, porque si no todo queda en letra muerta y de nada nos sirve tener una constitución o tener leyes que no se cumplen. No sirve de nada, deben ser acciones. Así es. Y está en nuestras manos. Y los ciudadanos tenemos hoy más que nunca la necesidad de empoderarnos y entender este empoderamiento como el crear poder, ¿no? Poder de iniciativa, poder de decisión, poder de comunicación, como este humilde espacio en el cual pretendemos pues crear una red de intercambio de conocimiento. Quizás algunos no conocían muy bien la labor de la ANAPEF, es una organización ya legalmente constituida, pero muy joven, en la cual pues sería interesante que muchos padres de familia participen con sus iniciativas, ¿no? Padres y madres de familia. Sí, por supuesto. Nosotros creemos... ¿Sí? Sí, pero nosotros creemos mucho en lo que el expresidente de Uruguay, muy querido José Mujica, decía, ¿no? Construyamos una sociedad para los que puedan venir después, ¿no? Y eso está en nuestras manos. Así es. Está en nuestras manos. Claro, es parte de un paradigma, de una filosofía, que lo mencionaste un poco antes, ¿no? La introducción de la filosofía, la reintroducción de la filosofía en la escuela, qué importante que es, porque este tipo de reflexiones tienen que iniciarse a muy temprana edad. Posiblemente, y ya lo hemos visto, ¿no? Que el número más importante de escuelas privadas son estas pequeñas, ¿no? Un poco tratando a la luz de los hechos. El día, bueno, estamos realizando esta entrevista el 13 de septiembre del año 2020. En este momento, con todo lo que se ha visto, hagamos, a ver, te pido un esfuerzo de tratar de hacer un pronóstico, ya no digo a mediano plazo, sino a corto plazo. ¿Cuál podría ser el destino de los estudiantes de estos colegios pequeños que posiblemente
algunos quiebren, o qué podrá ser de estas escuelas. Muchos de estos estudiantes seguramente migrarán a la educación pública, que no las va a poder absorber, ya todo indica eso. Y en cuanto a los colegios pequeños, bueno, que consigan sobrevivir, ¿terminarán prestando un servicio educativo aún de menor calidad? Porque lo que nos ha demostrado esta pandemia es que siempre se puede estar peor. Y que el Estado, pues, para rehuir su responsabilidad, termine, pues, tolerando que existan colegios que imparten una educación que al final no es educación, es simplemente un espacio donde te van a promover de año para que termines tu quinto de secundaria, porque finalmente es el mínimo requisito para conseguir un empleo después. ¿Qué es lo que podría pasar con estos colegios pequeños y con los estudiantes? Bueno, ya sabemos que la mayor migración de estudiantes se ha dado justo a estos colegios pequeños, ¿no? Así que lo que podría pasar es que muchos de estos estudiantes terminen haciendo clases semipresenciales, dado que no van a encontrar el cupo. También que al momento de hacer los traslados, lamentablemente, una cosa es hacer clase virtual, pero los papás, la principal queja de los que se trasladaron es: yo vivo, no sé, en La Molina o en Ate, y me están mandando hasta Chorrillos. ¿Cómo voy a llegar si tengo que hacer la clase presencial para mi hijo? Entonces, no se han respetado las distancias. Por otro lado, por el tema de los colegios, nosotros nos hemos enterado hace ya poco más de 2 semanas de una resolución ministerial donde se está concediendo a entidades privadas sin fines de lucro manejo de escuelas públicas. Interesante, ¿no? Interesante. Interesante y preocupante. Nosotros hemos ido tomando los temas de poco a poco, porque son, como bien saben, son muchas las aristas, son muchos los temas que hay que tocar y que tenemos que ir viendo. Me gustaría pensar que el Estado va a emitir una política clara sobre la calidad que deben de tener estas escuelas, y que si no cumplen con esta calidad, pues van a ser cerradas. Pero eso es lo que me gustaría pensar. No tengo una bola de cristal. Si estuviera en mis manos, créeme que lo haría. Pero confío en que todos los aportes que la ANAPEF haga y que hace a manera gratuita, con la mejor voluntad, sean tomados, ¿no? Tenemos dentro de los padres un grupo de especialistas en leyes, docentes, psicólogos. Entonces, todo este aporte de la ANAPEF esperamos que sea tomado y que a fin de nuestro próximo aniversario de los 200 años, podamos estar hablando ya de una reconstrucción del sector educación en el Perú, ¿no? Que creo que tanta falta le hace a este país. Así es. Y bueno, esa es la realidad, ¿no? Sí, pues, respecto a que se puedan introducir a la administración de colegios públicos, organizaciones privadas, bajo la forma de asociaciones público-privadas, es digamos que es una proyección, una posibilidad bastante preocupante, que tiene que tomarse con pinzas, que se viene ventilando, al menos en el ámbito docente, ya hace varios años, ¿no? Creo que el primer debate en el cual me tocó alguna vez participar al respecto ha sido hace 10 años, ¿no? Sino que en este momento, pues,
La pandemia hace que todos los engranajes de la sociedad, de la política y de la economía se muevan a mil. Y si... Sí, y las ya grietas... salió la resolución, ya salió la resolución, así que estamos, nosotros estamos en periodo de nutrición, como me gusta usar mucho la palabra, ¿no? Pero ya salió. Las grietas se abren, al abrirse puede generar muchos problemas, pero también permite visibilizarlo, ¿no? De repente grietas extensas, pero que no eran visibles al ojo público, hoy se han abierto tanto que es imposible ignorarlos. Y pues llama a la acción, a la acción directa de la ciudadanía. Bueno, Agnes, gracias por tu presencia. Algunas palabras finales a manera de conclusión de tu parte como representante de la ANAPEF. Bueno, creo que he dicho mucho ya ahora, pero a manera de reflexión, nuevamente, ¿no? Pensemos qué país queremos dejar para nuestros hijos, porque depende de nuestras decisiones y de las acciones que nosotros tomemos, que se pueden hacer las diferencias. No necesitamos ser millones, basta con unos pocos para poder tomar acciones. Y pensemos también en qué gobernantes debemos tener de acá a 20 años. Así que el momento de formarlos es hoy, no 20 años, debe ser hoy. Pensemos en cómo queremos ver el Perú más adelante. No pensemos en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Dejémosle a nuestros nietos posiblemente un país mucho mejor. Y bueno, como alguien dijo, ¿no? La voluntad mueve montañas, así que hagámoslo. Muy bien, Agnes. Gracias por tu presencia, por tus palabras. Es verdad, pensemos en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo también, porque día a día vamos construyendo el futuro. A todos los que... así es. Bueno, Agnes, nuevamente gracias. Gracias ya no solo por tu participación en el programa, sino por haber iniciado esto que se llama el ANAPEF, que les deseamos desde el proyecto Tarpuy los mejores augurios. Como tú misma dijiste, no se necesita que seamos millones, simplemente que seamos un grupo comprometido con realizar cambios y no pensar que existe lo que, bueno, yo discrepo y podría de repente extenderme, no quiero hacerlo, una categoría que me parece errónea, que hoy se suele llamar mucho la clase política. En realidad no existe clase política, ¿no? Todo el ser humano es un ser político y es un animal político. Y si no hace política desde uno u otro espacio, de una u otra forma, entonces no se está realizando plenamente, entendiéndose la política como el arte y la técnica del gobierno, de la conducción, y como lo que ustedes están haciendo es iniciativas para la conducción de nuestros niños, nuestros jóvenes hacia un futuro mejor, ¿verdad? Bueno, sí, a todos. Bien, Ángel, gracias por todo. Recuerden que los datos de las personas y organizaciones que entrevistamos se encuentran en la reseña del video. Cuídense mucho hasta que volvamos a estar en conexión. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias. Nos vemos.